Dios es bueno. Amén. Gracias, Señor. Si podemos abrir nuestras Biblias al libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Me pueden responder con un amén cuando lo hayan ya encontrado. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, de que tú eres fiel y responderás, Señor, y nos hablarás, Señor, a través de tu palabra. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: por lo tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad, Samaria, llamado Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacobo dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, cree en lo que digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba.
Mientras tanto, los discípulos se le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo: alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo les envié a ustedes a segar a lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los 2 días, Jesús salió de ahí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante las fiestas, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná y de Galilea, donde había convertido el agua de vino. Y había ahí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido a Galilea, de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera, pues irte, tu hijo vive. Le dijo Jesús, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondió: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Dios bendiga su palabra. Con nosotros, hermano Freddy. Amén. Señor le bendiga, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos. Vamos a estar orando. Vamos a orar por la hermana Pamela, que estaban caminando y se desmayó pero se dobló un pie, pero están bien. Entonces vamos a estar orando por ellos que están, ustedes saben, de misiones en Guatemala, y vamos a estar orando por la palabra del Señor que va a ser expuesta en esta tarde. Así que oremos. Padre Celestial, te damos el honor, la honra, la gloria a ti, Señor, sabiendo, Padre, que tú tienes protección de tus hijos, Padre. En tus palmas, Señor, nos tienes guardados, Señor, y tú conoces, Padre, cada parte de nosotros. A ti, al único creador, al Rey soberano, a ti te damos
el honor, Padre, y pidiéndote, Señor, en esta hora, tú que eres grande en misericordia, poderoso en batalla, a ti, Señor, que tienes el poder para aliviar, Señor, las dolencias, los corazones quebrantados. Te pido y te ruego en esta hora, Señor, apelando a tu santa voluntad, Señor, que mires, Padre, con ojos de agrado, Señor, y que tú, Padre, guardes a Pamela, Señor, en esta hora, que ella, Padre, se recupere pronto, Señor, para seguir haciendo la obra, Señor, que tú has mandado que hagan, Señor. Tú sabes, Señor, lo que se está haciendo, Padre, y sabes, Señor, que es la obra para tu reino, Padre, bendiciendo, Señor, llevando el Evangelio, Señor, a muchas familias, Padre, presentando a Cristo como único y verdadero Salvador del mundo. Padre, pedimos que tú la guardes, que tú la cuides, que cuides al pastor, Señor, cuides a sus hijos, Padre, y Señor, que sigan, Padre, obrando, Señor, en donde tú los tienes ahora. Asimismo, Padre, ponemos la palabra, Señor, que vamos a estar exponiendo hoy, Señor, que tú te agrades, Padre, que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo, Señor, seas tú dando, Padre, palabras, Señor, y que no sean ni pensamientos ni sentimientos de hombres, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando a los corazones necesitados, pues todos tenemos necesidad, Señor. Aún, Padre, los que estamos en tus manos poderosas, Padre, necesitamos que tú, Señor, sigas proveyendo y cuidándonos, Señor, en cada instante, quitando la tentación enfrente de nosotros, Padre, y ayudándonos, Padre, a soportar y a llevar las cargas. Gracias, Padre, en esta hora. Sabemos que tú eres soberano y que tú, Señor, estás por encima de todo. Gracias en el nombre de Cristo, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Estoy, mis hermanos, muy agradecido de poder predicar este sermón hoy, este anhelo, y que podamos ver juntos lo grandioso del Evangelio. Hace tal vez unos 6 años, en un servicio de viernes, recuerdo que compartía acerca de este sermón y era como en la oración, pequeño bosquejo que hice para ese entonces, y mirando en mis notas de esos 6 años, le doy gracias al Señor que me enseñó y me abrió muchas formas más de poder ver esta historia de la mujer samaritana, cual podemos ver grandes verdades del Evangelio, grandes doctrinas que se encierran en este capítulo, grandemente. Y doy gracias al pastor que me pidió que hablara acerca de este personaje bíblico en el Nuevo Testamento. Como ustedes saben, los domingos hemos estado este mes de agosto hablando de personajes bíblicos, ¿verdad? Pastor, hace unos domingos habló de Gedeón, de cómo Gedeón le sirvió al Señor y, ¿verdad?, el Señor lo usó para su gloria. Luego, domingo pasado, ¿verdad?, de David, como David, ¿verdad?, confiaba en el Señor y como nosotros somos llamados a confiar en el Señor, ¿verdad? Y en esta historia que es popular, yo sé que todos ustedes la han escuchado, de la mujer samaritana, ¿verdad? Es tan popular como la historia de David y Goliat. Pero vemos aquí, mis hermanos, en esta hermosa predicación que Cristo hace, yo creo que esta conversación que Cristo tiene con esta mujer en este capítulo 4 de Juan, si no estoy equivocado, es la conversación más grande que Cristo tuvo con una persona cuando Cristo estuvo en la tierra. Gran conversación, y una conversación que lleva, mis hermanos, al arrepentimiento. Esta mujer se da cuenta de su pecado y reconoce que Cristo es su Salvador. Este capítulo, mis hermanos, sabemos que le antecede a la historia de Nicodemo, ¿verdad? Un fariseo que en su religiosidad llegó de noche a Cristo, ¿verdad?, posiblemente para no ser visto por sus compañeros, por los demás sacerdotes, ¿verdad? Él llega de noche a Cristo y su final, ¿verdad?, no es el mismo que el de la mujer samaritana. Sin embargo, mis hermanos,
La mujer samaritana, este hombre, ¿verdad? Busca a Cristo y viéndolo no le cree. La mujer samaritana que no busca a Cristo, sino que Cristo llega donde ella está, Cristo la salva. Entonces, mis hermanos, vemos que hay, ¿verdad?, un contraste en estas dos historias. Y luego de ese capítulo 3 viene, ¿verdad?, lo que es el capítulo 4 acerca de la mujer samaritana. Mis hermanos, si vemos a Nicodemo, si vemos la historia de Nicodemo, son pocos versículos. Vemos cómo llega Jesús en Juan 3, 1, 12. Si solo le da vuelta a su Biblia un poquito atrás, en el capítulo 3, dice la palabra: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él sabe, pero no cree. Entonces Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 4 Nicodemo le contesta. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, le dice el Señor, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo le vuelve a preguntar: ¿cómo puede ser esto? Un prominente, un hombre sabio, un hombre que escudriñaba el Antiguo Testamento, no entendía tales cosas. Y Jesús le responde de esa forma. Jesús le dice: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Los fariseos, mis hermanos, no recibían el testimonio que Cristo daba. Él les dice: si les he hablado, porque pedían más cosas, y Él les dice: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Los moribundos, porque estaban en el Antiguo Testamento moribundos, porque los picaba una serpiente, ¿verdad?, necesitaban alzar su vista a la serpiente de bronce para poder curarse de esa herida. Nosotros, en nuestra caída, en nuestro estado espiritual muerto, necesitamos que Cristo venga al rescate de nosotros. Jesús le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y el Señor le dice: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Lo que pasa, mis hermanos, es que ellos, los fariseos, saben que Jesús hace milagros, testifica del reino de los cielos, hace maravillas, da testimonio del cielo, y ellos no creen. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Si nuestro corazón está endurecido, no podemos, mis hermanos, creer. Y al contrario, vemos este constante. La mujer samaritana no anda buscando a Jesús, pero Él llega a ella en el mediodía de un día soleado y caluroso, y aunque va a buscar agua para saciar su sed, ella, mis hermanos, encuentra el agua viva que quita la sed para siempre. ¿Y quién es el que da esa agua que quita la sed para siempre? Solo Cristo Jesús. Entonces vemos en el relato, leímos todo el capítulo, pero vamos a estar hasta el versículo 43, solo el relato de la mujer samaritana. Si vemos los primeros 4 versículos, mis hermanos, vamos juntos a la palabra. Leamos, por favor. Dice la palabra de Dios:
Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús, recalca el versículo 2, no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Él tenía que pasar por Samaria. Él tenía que pasar por Samaria. Reina Valera dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué recalca esto Juan, mis hermanos? ¿Por qué por qué el Espíritu Santo le inspira a Juan para poner este versículo corto, versículo 4? Y él tenía que pasar, o le era necesario pasar por Samaria. Mis hermanos, este encuentro con la mujer samaritana no fue una casualidad. Nunca fue una casualidad o algo que haya ocurrido de repente. Creo firmemente que el Señor había establecido este encuentro con esta mujer desde antes. Nuestro Dios, mis hermanos, no es un Dios de casualidades. No es un Dios que cambia de planes de repente. No es un Dios que dice hoy sí y mañana no. Porque si Dios fuera de esa forma cambiante, Él no sería Dios. Pues sabemos, mis hermanos, que Dios no cambia. Y un atributo de Dios es su omnisciencia, lo cual Él lo sabe todo. Mis hermanos, y por eso creo firmemente que desde antes de la fundación del mundo, en su pensamiento, Dios ya tenía todo esto planeado. No somos casualidad, Dios lo ha planeado todo desde antemano en su presciencia. Mis hermanos, Dios no puede cambiar, Dios no puede mentir. Si vemos Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mis hermanos, en la soberanía de Dios, todo está planeado bajo su poder, su mano. Él lo tiene todo. Y confiamos en ese Dios poderoso, mis hermanos, que nuestras vidas están seguras en Él. Porque ¿cómo podríamos confiar en un Dios que no fuera, mis hermanos, recto, santo, verdadero? ¿Dónde estarían nuestras vidas? Pero nuestro Dios es santo, es justo, es recto. Su palabra es rectitud para las almas perdidas. Salmo 139:1 que leía mi esposa, el salmista se deleita en saber estas cosas del Señor. Su alma se le sale de su corazón de alegría en el saber que el Dios soberano lo tiene en sus manos poderosas. Y él dice en Salmo 139, en el versículo 1, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. No dice conoces unos caminos, conoces bien todos mis caminos, conoces bien todos mis pensamientos, conoces bien todo en cuanto vendrá en el futuro para mí. Aún antes de que haya palabra en mi boca, sigue diciendo el salmista, oh Señor, tú ya la sabes. Toda, no un poquito. Termina el versículo, la sabes toda. Mis hermanos,
Versículo 5. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Cómo podríamos comprender la mente de Dios? Jamás. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Mis hermanos, a omnisciencia de Dios, Él lo sabe todo. Por eso digo que cuando la palabra dice que le era necesario pasar por Samaria, Él tenía específicamente ese día, esa hora, ese minuto y esos segundos estar en ese pozo para el encuentro con esta mujer. Nosotros no buscamos a Jesús, Él nos buscó y Él nos encontró. Él nos encontró, no lo buscamos. Por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, por nuestros conocimientos, no podemos encontrar a Jesús. Él, en su plan divino, Él nos busca, Él nos encuentra, Él nos salva, Él nos trae a Él y ahora nos hace sus hijos. Mis hermanos, le era necesario pasar para salvar a esta alma preciosa. Y no solo esa alma preciosa de esta mujer, sino de muchos más en esa ciudad. Cuando vemos el relato más adelante, no es solo ella la que encuentra salvación en Jesús, sino muchos más de los samaritanos. Y dice el versículo 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Algunas traducciones dicen era cerca de la hora sexta, ¿verdad? Que viene siendo por ahí las 12. Mis hermanos, qué importante es poner atención a estos versículos. Y qué importante es poner atención en esto cuando cuando Juan recalca, entonces Jesús cansado. Si le hemos corrido, se nos puede ir esa palabra. Pero esa palabra, mis hermanos, involucra tanto y involucra una doctrina fundamental para nosotros los cristianos, para los que creemos en la palabra de Dios. Vemos, mis hermanos, algo fundamental también a lo largo de todo este capítulo que el Espíritu Santo inspira a Juan para recalcar y escribir esto, cansado del camino. Y no estoy hablando de la canción de Jesús de Adrián Romero, estoy hablando de lo que la palabra está diciendo. Esto muestra, cuando la palabra dice que él estaba cansado, esto muestra la humanidad de Cristo. Él se cansaba, él tenía sed, él lloraba, él se entristecía. Esto muestra, mis hermanos, que el Verbo se hizo carne. Si no hubiera sido así, mis hermanos, no hubiera habido sacrificio ni derramamiento de sangre del Cordero por mis pecados. Esto habla de la doctrina fundamental del cristianismo, donde creemos que Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Cristo no tuvo un cuerpo místico o un cuerpo en espíritu. Cristo caminó esta tierra como un hombre de carne y hueso como usted y yo. Y él, recalca Juan, se sintió cansado de ese camino. Cansado. Si usted no cree que Cristo es 100% hombre, mis hermanos, usted no cree en el Cristo de la Biblia. Es necesario que sepamos que Cristo es tanto hombre como Dios.
Y en este capítulo, en ningún otro capítulo se muestra cómo Él se muestra a esta mujer samaritana diciéndole, yo soy. Y se muestra Él diciendo, yo soy Dios, yo soy. Y lo vamos a ver en el resto del capítulo. Mis hermanos, esto muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando vemos que está cansado de caminar y llega a este pozo. El Dios eterno, mis hermanos, se encarnó para salvarnos. Cuán importante y dichoso es saber esto, mis hermanos. Filipenses 2, 5 al 11 nos habla de esta maravillosa doctrina. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de esta forma y él dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante, ¿a quién, mis hermanos? A los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, cuán amor ha mostrado el Padre, que ha dado a su único Hijo hacerse carne, morir en esa cruz por nuestros pecados, por amor y para salvar al jefe de los pecadores, como deberíamos de llamarnos, como dice Pablo. Yo, el jefe, el sheriff, el chief de los pecadores. Mis hermanos, cuán misericordia ha mostrado Dios para con nosotros. Y ese versículo lo encontramos atrás de acá, Juan 3:16, ¿verdad? Por cuanto Dios amó al mundo, que ha dado a su único Hijo. Mis hermanos, Juan presenta de una forma tan hermosa a Cristo que, mis hermanos, nos abre el entendimiento y podemos ir viendo cada palabra y a lo que se refiere y a lo que es. Mis hermanos, qué hermoso es saber que Cristo en su cansancio, Él sigue haciendo lo que el Padre le ha encomendado hacer. Y Cristo, mis hermanos, agotado del camino, cuando uno puede decir, se merece un descanso por todo lo que ha caminado, Él no deja de hacer lo más importante, cumplir el plan, cumplir lo que Dios le había encomendado hacer por nosotros. Mis hermanos, Cristo no discute ni argumenta o debate con la mujer samaritana. Él lo que hace es, le pide agua, pues Él sabe lo que ella responderá. Leímos que antes de que nuestra palabra salga a nuestra boca, ¿qué? Él ya la conoce. Pues Él lo único que hace es pedirle agua, sabiendo lo que ella va a responder. Mis hermanos, cuando nosotros presentamos el Evangelio a las personas, no es para discutir ni llegar a palabrerías. Cristo no discutió ni cayó en vanas discusiones. Marcos 11:27 nos enseña, del 27 al 33, dice de esta forma, que llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Vamos a ver por qué. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad tú, Jesús, haces estas cosas? ¿O quién te ha dado la autoridad para hacer esto? Querían entrar en discusiones con Cristo.
Cristo en su sabiduría, porque Él es Dios, Él les respondió. Me encanta Jesús. Él suavecito habla lo que tiene que hablar y no entra en discusiones, no dice palabrerías, pero es concreto y lo que Él habla, mis hermanos, penetra en el corazón. Él les dice, yo también les haré una pregunta. Ya que ustedes quieren saber lo que yo hago, respóndanla. Y entonces les haré, ¿con qué autoridad, hace estas cosas? Y Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta, respóndanla. Y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres? Respondan. Y ellos, mis hermanos, discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo, dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, dijeron, porque temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Mis hermanos, Satanás trató de tener discusiones con Cristo. Trató de confrontarlo y hacerlo, ¿verdad?, tener palabrerías. Pero Jesús no respondió con ningún argumento. Él dijo, escrito está. Cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, él pudo haber dicho, yo soy hijo de Dios, claro que hago esas piedras que se hagan pan. Por supuesto que soy hijo de Dios. Él no entró en esas discusiones. Él dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito y cumplir lo que el Padre le había encomendado. Entonces, mis hermanos, versículo 7 de Juan, de capítulo 4, vemos que dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Mis hermanos, la mujer estaba metiendo hasta el feminismo en esa palabra que le está diciendo a Jesús. Reina Valera dice, siendo mujer y samaritana. La Nueva Biblia de las Américas dice, siendo samaritana, ¿verdad? Ella trata de meter hasta el género, el feminismo en esa discusión. Pero Cristo, ¿verdad?, que lo sabe todo, Él solo le pide, dame de beber. Pero cuando Cristo le hace esto, que le pide esto, esta agua a esa mujer, mis hermanos, esto verdaderamente impactó a la mujer. Pues por tradición sabemos que un rabí no hablaba con una mujer en público, ni siquiera con su propia esposa hablaba en público. También era inusual que un judío de este tiempo pidiera un favor o aceptara un favor de un samaritano. Esta petición, mis hermanos, debemos de entender que sorprende genuinamente a la mujer y aún también sorprende a sus discípulos, como lo veremos más adelante, porque también ellos se sorprenden de que Cristo hablara con ella. El comentarista Barclay dice que en ese tiempo habían unos fariseos que les llamaban moreteados, por cuando miraban a una mujer en la calle, cerraban sus ojos y chocaban con las paredes y con las casas. Y se sangraban la nariz, se sangraban la frente, se sangraban la boca. Tanto era
ellos, su ignorancia, que cuando miraban a una mujer en la calle, hacían tal cosa. Eso, mis hermanos, es religiosidad. Era religiosidad y es religiosidad. Dice Spurgeon acerca de esta petición que Jesús le hace a la mujer. Él se sentía que su poder milagroso debía ser usado para otros y en su gran obra, pero para sí mismo, su humanidad debía asumir su propia debilidad, debía soportar sus propias luchas, así que se contiene de aliviar sus propias necesidades y ahora aliviará la necesidad de la mujer, que está en una gran necesidad como nosotros hemos estado por la salvación de Cristo. Sabemos que Jesús, mis hermanos, no era igual que los religiosos ni los fariseos de ese tiempo. El Hijo de Dios, Él está dispuesto a cruzar y botar barreras y enseñarnos la importancia del Evangelio y predicar el Evangelio a todos sin excepción de personas. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no podemos hacer excepción de personas. Si es rico, si es pobre, si es grande, si es pequeño, si es gordito, si es flaco, si es moreno, si es blanco. Nosotros no estamos llamados a averiguar razas ni religiones, ni nada de eso. Estamos llamados a presentar sin discusiones el Evangelio de Cristo a toda criatura, a todos. Clark hace un comentario y dice acerca de esto: Juan sintió que esto era bien comprendido en su tiempo y que no necesitaba dar más explicaciones, pero el odio mortal que subsistía entre estas dos naciones es conocido para todos. Los judíos los maldecían y creían que eran malditos a los samaritanos. Su deseo más piadoso para los samaritanos era este: que ellos no tuvieran parte en la resurrección, o en otras palabras, que ellos fueran aniquilados. Ese era el desprecio que los judíos sentían por los samaritanos. Y Cristo nos presenta, mis hermanos, una hermosa historia acerca del samaritano que se compadeció del judío, ¿verdad? Esa parábola hermosa. Y no solo esa, mis hermanos, también nos muestra cómo 10 personas estaban llenas de lepras. Claman a Cristo para que los salve y les quite tal cosa. Cristo los sana cuando van caminando, pero ¿quién regresó, mis hermanos? Solo uno, ¿verdad? El samaritano. El samaritano, dándole ver a los religiosos de ese tiempo de que Él venía a salvar a todos aquellos que creyeran en su nombre y que creyeran en lo que Él hablaba. Entonces, mis hermanos, sabemos que por muchas razones esta mujer era despreciada por la mayoría de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Ella era una mujer samaritana y una mujer de muy dudosa reputación. De muy dudosa reputación. Esta mujer, ¿verdad? Cuando Cristo pide agua, ella sale por la tangente con otro tipo de preguntas. Pero Jesús le respondió: si tú conocieras, en el versículo 10, el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Mis hermanos, cuando Jesús le dice esto, Jesús despierta el interés de saber más a la mujer, despierta ese interés en ella de saber quién es el que está hablando con ella
y cuál es el don de Dios. ¿Quién es el que te pide?, le dice Cristo. Él te daría agua viva. Jesús, mis hermanos, se está mostrando a ella ahora diciendo: yo tengo algo mejor de lo que tú estás buscando. Lo que yo tengo, nadie más lo puede dar, solo yo lo puedo dar. Lo que tú no buscabas, pero ahora conoces, yo te lo puedo dar. Ya no más vasijas rotas, ahora tendrás una vasija llena con el agua viva que yo te daré. Pero ella le dijo de nuevo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Mis hermanos, no sabemos el tipo de voz que ella usó en ese momento. Si fue sarcástica o si fue sincera en esa pregunta, pero al ver que al final creyó en Jesús, creo que la pregunta de la mujer a Jesús fue sincera. Ahora, mis hermanos, que Jesús se ha presentado y que Jesús tiene el interés en ella, ella vuelve a preguntar a Jesús y le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Mis hermanos, Jesús no responde a esta pregunta diciendo: claro que sí, yo soy Dios y soy el creador de todo. A Jesús, mis hermanos, no le interesaba esas discusiones vanas. Él vuelve a traer a la mujer a lo central de lo que se está hablando. Él no dice vanas palabras, él habla lo que es verdad. Y él le dice, Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Mis hermanos, el Señor hace muchas veces esta aseveración diciendo: yo soy la fuente de agua viva. Vemos que en Apocalipsis 21:6 dice: también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, hablando de Cristo, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No se puede comprar, no se puede ganar, no se puede, mis hermanos, comprar con nada en esta tierra. El agua, la fuente de agua viva, es por gracia que Cristo la da. No somos merecedores, no somos merecedores de ella, ninguno de nosotros, nadie, pero a Él en su misericordia, en su bondad, le ha placido darnos de la fuente de la vida, la salvación en Él. Hermanos, Señor, le dijo la mujer: dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Esta respuesta de la mujer samaritana, mis hermanos, era lógica, aunque no espiritual. Ella quería evitar el trabajo de ir al pozo todos los días. Fue como si respondiera: Jesús, ¿quieres hacer mi vida más fácil y más conveniente? Entonces estoy dispuesta, dame del agua. Pero ¿qué hace Jesús, mis hermanos? Ahora que Jesús sabe lo que ella está pidiendo y lo que necesita, es impresionante y hermoso lo que hace Jesús. Jesús ahora confronta el pecado de la mujer. Sabemos que el Evangelio tiene buenas nuevas, pero también debemos de saber que tiene buenas malas. Y que las malas son de que somos pecadores. Nada mejor que esta mujer que está en el pozo. Para presentar el Evangelio de buenas nuevas, debemos de presentar
en la calamidad en la que estamos. Nuestros pecados, que no somos buenos, no hay ni un poquito de bueno en nosotros. El que diga que hay por lo menos un granito de mostaza de bueno en él, es un mentiroso. Es un mentiroso. Nuestra condición humana pecaminosa, nuestra carne solo desea pecar día con día. Lo único bueno que usted y yo tenemos es el Espíritu Santo. De ahí nosotros no somos buenos, no podemos ser buenos si no es por Cristo Jesús. Por eso, Él, mis hermanos, confronta a la mujer con su pecado y le deja saber su condición antes de darle el agua viva. ¿Cómo podemos reconocer que Cristo salva? ¿Y cómo podemos reconocer de que Él nos puede salvar si creemos de que somos buenos? No podemos. Debemos de reconocer que somos malos, que merecemos el infierno y que merecemos estar en ese lago de fuego y que Él, en su misericordia, le ha placido rescatarnos de la muerte, traernos a vida y darnos vida en abundancia. Ese es Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces, al reconocer nuestro pecado, esta mujer, al reconocer su pecado, mis hermanos, entenderá lo que Cristo le está diciendo. Y Cristo la confronta de esta forma y le dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Ella pidió el agua viva, pero él la confrontó, ve y llama a tu marido. ¿Qué respondió ella en el versículo 17? No tengo marido. Respondió la mujer a Jesús. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Mis hermanos, la mujer reconoció su pecado y dijo la verdad, no le dijo a Jesús ninguna mentira. Cuando ella dice no tengo marido, era verdad porque no era casada, sino que había tenido maridos, y posiblemente el marido que tenía en este número 5 o 6 era marido de otra mujer. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, que es el número 6, en eso has dicho la verdad. Y ella se sorprende. ¿Cómo es que tú sabes esto? La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero ahora la mujer trae la religiosidad de nuevo a colación. Y ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Todavía no había acabado la mujer samaritana. Vuelve a traer a colación ahora la religión. Hermanos, sabemos, ¿verdad?, que la religiosidad es un gran problema. Es un gran problema. Pero Jesús, en su sabiduría, en su poder, le responde en el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿No es verdad esta aseveración, mis hermanos? Esto que Jesús está diciendo en el versículo 21, ¿acaso no es verdad? ¿Debemos ir a Jerusalén para adorar al Padre? ¿Debemos de tener un lugar específico solamente donde podemos adorar al Padre? No. Jesús, ¿verdad?, está diciendo algo que hoy sabemos la realidad de ello. Y Él le dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, exclamó Jesús. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. ¿Qué pasa en el versículo 26, mis hermanos? Jesús le dijo: yo soy. La misma exclamación que hace en Génesis con Moisés: Dios. ¿Quién les digo que me mandó? Diles que te mandó: yo soy. Y Jesús está diciendo: yo soy Dios. Él es Dios. Cristo está diciendo: yo soy el que habla contigo. El Mesías, el Cristo, está ahora aquí contigo. Mis hermanos, qué hermoso es saber que el Señor confronta, pero que el Señor salva y perdona nuestros pecados. Mis hermanos, si van unas páginas adelante al capítulo 8 de Juan, debemos de ver que la condición de esta mujer y nuestra condición, mis hermanos, no es diferente. La condición de que esta mujer estaba no es nada diferente a la condición de la mujer adúltera en el capítulo 8. Capítulo 8, del 1 al 11 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el templo venía a él, y sentándose le enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, para provocarlo otra vez: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, que es Dios, me encanta cómo sale de esto. Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían, eran necios en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están ellos, los acusadores? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo: ninguno, Señor. Imagino con la paz que esa mujer dice esa palabra a nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo ella entonces, Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. De esta forma, mis hermanos, es como el pecador trata al pecador, como los fariseos estaban tratando a la mujer. Así es como nosotros, mis hermanos, vemos los pecados de los demás y no vemos nuestros propios pecados. Así es como nosotros vemos la paja en el hermano y no vemos la viga de un edificio en nuestros ojos. Es terrible, mis hermanos, que el pecador caiga en manos de otro pecador. Jeremías 17:5 decía esto: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitaré en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Sin Cristo, mis hermanos, nosotros vamos a juzgar. Sin Cristo, nuestra carne va a juzgar. Pero con Cristo no vamos a juzgar. Vamos a amar, vamos a corregir,
pero vamos a amar en justicia. Con amor corregiremos. Pero sin Cristo vamos a corregir solo con odio, ira y con deshonestidad. Hermanos, es importante saber esto. Sabemos que aquella pecadora tenía un cómplice. ¿Dónde está el cómplice? ¿Por qué el cómplice no era también apedrado junto con ella? Si era pecador juntamente con ella, ¿por qué él no era apedrado también? Ella sola no estaba en el acto, había alguien con ella. ¿Por qué él no era apedrado igual que ella, mis hermanos? ¿Dónde está? ¿Era menos culpable el que estaba con ella? Les pregunto, ¿era menos culpable el que estaba con ella? No. Era igual de culpable que ella, por lo tanto, bajo la ley debía de morir también. Hermanos, posiblemente ellos conocían al hombre y no querían decir nada. Los ciegos, mis hermanos, a sus propias faltas sabemos que son crueles con los pecados de otros. Pidámosle al Señor que nos abra los ojos y que no juzguemos, pues la venganza sabemos que pertenece ¿a quién, mis hermanos? Vemos que ellos eran pecadores igual que ella, pero ante la mujer ellos no sentían vergüenza y tampoco sentían compasión. Subrayan el hecho de decir en medio del hecho, ahí tal retama o ramera, ¿verdad? Ahí. Mis hermanos, así trata el pecador a otro pecador. Veamos cómo la ley, mis hermanos, trata al pecador. La ley, mis hermanos, es la expresión de lo que debe de ser el hombre ante Dios. Pongamos atención a ello. El hombre es la expresión de lo que debe ser el hombre ante Dios. Esa es la ley. La ley, mis hermanos, es sin gracia, sin misericordia, inflexible, si no, no sería ley. ¿Por qué creen que la ley es representada con una mujer vendada a sus ojos? Porque la ley no ve chiquito, grande, blanco, moreno, no ve gordo, no ve flaco. La ley no ve eso. La ley es justa para todos, para todos. La ley debe aplicarse para todos. Si alguien se robó una gallina y el otro se robó 10 millones, la ley debe ser aplicada para los dos. Para los dos. ¿Qué pasaría si un juez allá afuera dijera al que se robó la gallina, tú vas a ir preso 50 años y el que se robó 10 millones, a ti te perdono? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, mis hermanos? Sería injusto, ¿verdad? Mis hermanos, sin Cristo, mis hermanos, sin Cristo es difícil, pero Cristo, mis hermanos, salva tanto al que se robó la gallina como al que se robó los 10 millones. Él perdona, Él salva a los dos si se arrepienten de sus pecados y creen que Cristo es el Salvador. Mis hermanos, ¿qué escribió Jesús en ese momento? No sabemos, pero no importa, ¿verdad? Probablemente 3 razones. Primero, tal vez quiso pensar en otra cosa más diferente que aquella pregunta que los fariseos le hicieron. O tal vez quiso desviar las miradas de fuego, dándoles, ¿verdad?, lugar a la reflexión, porque sabemos que también eran pecadores. O quiso no anonadar a la acusada ante la ley y ante aquellos malvados. Mis hermanos, la ley era de que ella debía de morir, pero ¿quién la rescató? Jesús, Cristo Jesús. Él lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer, pero Él lo hizo. Mis hermanos, veamos cómo Jesús trata al pecador. Aquella cabeza inclinada de esa mujer, mis hermanos, oculta, vemos que da la idea del horror al pecado, pues el pecado trae vergüenza a nosotros. Cuando pecamos nos sentimos avergonzados y queremos escondernos. Eso es lo que causa el pecado. Pero la verdad de Cristo que resplandece en nosotros
trae a la luz y queremos resplandecer para Cristo. Pero el pecado no, el pecado nos hace escondernos de Cristo. Mis hermanos, sabemos que el pecado no cambia su piedad ni su perdón, pero Cristo lo tomó sobre sí, como lo vemos en Isaías 53, 6, el 7. Todos nosotros, decía Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, y Pablo lo recalca en Romanos también, pero el Señor hizo, decía Isaías, que cayera sobre él, ¿sobre quién? Sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Vemos que una madre piadosa, ¿verdad?, muere poco a poco por la conducta incorrecta de su hijo, pero no dice nada. No murmura, no reprende, ni publica los pecados de su hijo. Solo se inclina. Vemos a los acusadores, mis hermanos, que aplican la ley, pero solamente si ellos están sin pecado. Entonces, mis hermanos, Cristo nos hace justos delante de Dios. Cristo, mis hermanos, es el único medio por el cual tenemos entrada al Padre. Dios aplicó toda su ira a Cristo para que nosotros ahora tengamos entrada a Él. Mis hermanos, ¿cómo nosotros entonces podemos ser salvos del pecado? Solo con Jesús. ¿Qué lugar, mis hermanos, más dulce y santo, qué refugio más hermoso son los brazos de Cristo? Mis hermanos, qué hermoso es saber que en Cristo podemos ser cambiados. Cuando la mujer entiende estas cosas, la mujer samaritana comprende lo que Cristo ha hecho en ella, ¿verdad? Ella no se queda callada ni se lo queda para ella. En el versículo 27 vemos que cuando estaban hablando de esto ya, al final, llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer, ¿qué pasó? Fue cambiada, dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?, les dijo. Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo, ¿qué? Su obra. Estaba llevando a cabo su obra, salvando almas. Él les dice, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean a los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Siendo Jesús, yo me regocijaré que he sembrado, ustedes vayan al campo, prediquen el evangelio, traigan almas para Cristo. Mis hermanos, en el versículo 37, porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad, mis hermanos, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Se puede quedar callada una persona que recibe a Cristo y que tiene la salvación?
¿Se puede quedar callada, mis hermanos? Hay algo que mueve dentro. Cuando Cristo nos salva, el Espíritu Santo que está en nosotros nos motiva a hablar del Evangelio, predicar su palabra y deseosos de que más personas conozcan. Esta mujer, mis hermanos, vemos el fruto de la salvación, vemos que ella no se queda callada, ahora va donde los demás a hablar de aquel que ha encontrado en el pozo, el cual le ha dado de la agua de vida eterna. Y de aquella ciudad, dice la palabra, muchos de los samaritanos creyeron. ¿En quién, mis hermanos? En Él, E mayúscula, en Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Quién? Cristo. ¿Quién sabe todo, mis hermanos? Cristo. Él lo sabe todo. De modo en el 40, que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y Jesús, tan hermoso, tan maravilloso, tan misericordioso, Él se quedó 2 días predicando el Evangelio para ellos. Qué hermoso que ellos recibieron el Evangelio directamente de Cristo. Y la palabra dice en el versículo 41, muchos más creyeron por su palabra. Muchos más. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo. Hermanos, creyeron en su corazón que Cristo es el Salvador del mundo. Cuán hermoso es saber, mis hermanos, que Cristo, Dios, tenía un plan estimado y ese plan se concretó, se llevó a cabo, el Evangelio fue predicado, las almas escucharon, almas fueron perdonadas, salvadas por Cristo Jesús. Pero el labor no quedó solo con Cristo. Esa mujer siguió hablando de Él. Cuán importante es que nuestra boca no se quede callada de las cosas que conocemos, las cosas celestiales, las cuales en verdad, mis hermanos, importan. Esta mujer fue a traer agua para calmar su sed, pero recibió agua para su alma, una agua viva, eterna. Cristo la encontró. Qué hermoso, mis hermanos, qué hermoso saber que Cristo nos encuentra en nuestra condición y que Él nos encuentra cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos trae a vida en Él. Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Podemos ver, Padre, tus maravillas. Podemos ver, Padre, que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y sufrió en esa cruz por causa de nuestros pecados. Fue crucificado por mi maldad. Doy gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu bondad, Padre, a ti te plació dar por gracia, Señor, la salvación. Gracias, Padre, porque yo no la puedo ganar, porque si yo la ganara, Señor, yo mismo la puedo perder. Pero tú la das, Señor, y tú nos tienes guardados en tus alas. ¿Y quién podrá arrancarnos de tus alas, Señor? ¿Quién, Padre? Gracias, Padre, porque en Cristo estamos seguros, Señor. En Cristo, Padre, estamos completos. Pero te pedimos, Señor, que aquellos que están sin Cristo, que están incompletos, Señor, que no tienen, Padre, la paz en sus corazones, que no tienen, Señor, deseos de vivir, Padre, que sienten, Señor, que no hay un propósito en sus vidas,
Te pido, Señor, que el Evangelio llegue, Señor, y que puedan encontrar el propósito que es Cristo Jesús, Padre. Pues ninguno de nosotros ha sido hecho, Señor, sin propósito. Tú nos hiciste, Padre, para que te demos la gloria y la honra a ti, Señor. Tú nos hiciste, Padre, y ovejas de tu prado somos, Señor. Gracias, Padre, porque te has acordado de nosotros, Señor, y nos has llamado. Nos has cubierto, Señor, con tus alas poderosas, Señor. Podemos estar firmes en la roca que es Cristo, Padre. Pueden venir vientos, Señor, y huracanes, Padre, y lluvias, y no seremos movidos, Padre. Pero te pedimos, Padre, por aquellos que aún tienen sus pies en la arena, Señor, que puedan reconocer que solo en Cristo Jesús, Padre, hay salvación y que solo en Cristo Jesús pueden estar seguros, Padre. Gracias, Padre, por este día, Señor, que has permitido, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres justo y bueno para con nosotros. En el nombre de Cristo, Señor, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.